por favor, en Primero de Crónicas, y vamos al capítulo 17, por favor, hermanos. Primero de Crónicas 17. Si alguien necesita un esfero, pídaselo ahí para que lo puedan prestar. Y recuerden, al final regresarlo para poder seguir teniendo esferos para poderles facilitar. Caleb, Elías, ahí Heidi necesitaba uno. Heidi. Primero de Crónicas 17. ¿Están ahí, hermanos? Búsquenlo en sus Biblias, búsquenlo. Primero de Crónicas 17. Si hermano Leo me puede ayudar ahí a bajar la cortina hasta lo que se pueda para que no les dé frío a mis hermanos. Ten cuidado ahí. No te vaya, no le pega, ¿verdad? Ahí está. Parece que por ahí se detiene. Primero de Crónicas 17. Vamos a leer, por favor, del versículo número 1 hasta el versículo número 10. 1 al 10. Primero de Crónicas 17, 1 al 10. Yo leo el versículo 1, ustedes leen el versículo número 2 y nos unimos todos en el versículo número 10. Preste atención, hermanos, no pasa nada, ahí el hermano Leo se encarga de eso. Yo leo el 1, ustedes el 2 y el hermano, y todos juntos el 10 lo leemos. ¿Todos de pie? Todos de pie. Dice así la Biblia. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. ¿Ustedes? Tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David. A ver otra vez, hermanos, el 4 todos, por favor. Ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no edificarás casa en que habite. Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Todo Israel, hablé alguna palabra a los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificasteis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Delante de ti, y te haré gran hombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirá más como antes, unidos. Y desde el principio sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos, te hago saber además que Jehová te edificará casa. Vamos a orar. Señor, bendice esta enseñanza de tu palabra. Señor, evita que no tengamos distracciones, Señor. Te ruego, Señor, que podamos concentrarnos, que podamos aprender todos juntos, Señor. Por favor, te ruego, bendito Dios, toma control de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Primero de Crónicas. Aparentemente, Primero de Crónicas parecería una repetición de Primero y Segundo de Reyes y de Primero y Segundo de Samuel, debido a que abarca casi el mismo periodo de tiempo. Pero no es así, hermanos. Déjenme le bajo un poquito aquí al micrófono. No es así. Primero de Crónicas pudiera considerarse como un comentario divino, un comentario de Dios sobre la vida de David. Su énfasis radica en la
ascendencia desde los primeros personas que habitaron la tierra, desde Adán, hasta llegar a David y hasta los cautivos. Este primero libro de Crónicas tiene como personaje principal a David. Este libro se trata, o la mayor parte de él, se trata de los preparativos para construir el templo, la casa de Dios. El segundo libro de Crónicas que vamos a estudiar la siguiente semana habla, por supuesto, después desde Salomón hasta el cautiverio babilónico. Pero primero de Crónicas lo que hace es hacer un resumen, una mini Biblia del Antiguo Testamento. Primero de Crónicas es un resumen desde el libro de Génesis hasta llegar a la época de David. Primero de Crónicas termina cuando David muere y Salomón entra al trono. Primero de Crónicas entonces es visto desde el punto de vista divino, a diferencia de Primero de Reyes, que es visto desde una perspectiva humana. Primero de Crónicas es visto desde una perspectiva divina. Cada rey en Segundo de Crónicas, que estudiaremos la siguiente semana, es comparado con un rey central, el rey David. El rey conforme al corazón de Dios. David entonces se convierte en el rey conforme al corazón de Dios. En Primero de Crónicas, hermanos, podemos ver entonces cómo Dios muestra a David, un rey espiritual, un líder espiritual, no solamente alguien que ocupa el trono. Primero de Samuel, como vimos en anteriormente, ¿quién lo escribe Primero de Samuel, hermanos, y Segundo de Samuel? ¿Alguien se recuerda quién escribe Primero de Samuel? Samuel lo escribe. Reyes, Primero y Segundo de Reyes, ¿quién lo escribe? No, Samuel no. Lo estudiamos, hermanos. Van a estar reprobados todos, se van a ir a supletorios todos. ¿Quién escribió Primero y Segundo de Reyes? Jeremías. Jeremías es quien escribe. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una perspectiva muy diferente a lo que Primero de Crónicas tiene. Primero de Crónicas entonces trata principalmente sobre la historia de David. Primero de Crónicas se centra principalmente, dije, en la vida de David. Los primeros 9 capítulos se tratan sobre la genealogía desde Adán hasta llegar, por supuesto, al rey David y hasta los reyes. ¿Cuál era el propósito del autor para poner esas genealogías? Era la identificación de la nación. Déjenme darles un dato curioso o un dato importante, interesante. Primero y Segundo de Crónicas se escriben después del cautiverio en Babilonia. Recuerden que en el año 587 a.C., el pueblo del sur, que es Judá, fue llevado cautivo ¿por quién? ¿Qué nación los conquistó? ¿Qué nación conquistó al reino del sur? A Judá. ¿Quién? Babilonia. Babilonia los conquista en el año 587. ¿Cuánto tiempo estuvieron cautivos? 70 años. Después de esos 70 años, regresan otra vez a reconstruir Jerusalén, a reconstruir el templo, que obviamente estuvo destruido por 70 años. Ahora, Primero de Crónicas y Segundo de Crónicas también lo escriben para que tengan una identidad nacional, para que recuerden de dónde vienen, de quiénes son ese pueblo,
¿Quiénes son aquellos que están regresando? Primero de Crónicas se centra principalmente, hermanos, en el reino del sur. Muy poco se toca el reino del norte, porque el reino del norte, que era Israel, fue llevado cautivo en el 722 y fue llevado por Asiria y nunca hubo un regreso, que son los samaritanos. Pero primero de Crónicas y segundo de Crónicas se trata principalmente del reino del sur, que es el reino de Judá. Entonces, hermanos, pudiéramos pensar que son una duplicación de los reyes, es decir, que Crónicas es una copia de primero de Reyes y segunda de Reyes. No. Aunque abarcan el mismo periodo, no son copias de ninguna manera. Los traductores, cuando tradujeron la Biblia del hebreo al griego, recuerden, esa Biblia se llamó la Septuaginta. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él tuvo, por supuesto, ya estaba esta traducción del Antiguo Testamento al griego. Présteme toda su atención, hermanos, por favor, porque es una clase que requiere atención y que para que podamos tener todos los datos aquí importantes. Crónicas significa las cosas omitidas, las cosas omitidas. Aquí en Primero de Crónicas hay cosas que Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Samuel o Segundo de Samuel omiten. Detalles que no están escritos en esos momentos, pero que Dios permite que se escriban para los lectores entiendan el propósito de Dios al restaurarlos después de su cautividad. Entonces, podemos ver que Primero de Crónicas no es igual a Primero de Samuel, aunque tiene los personajes. Hay cosas que no aparecen en estos libros históricos. Es algo parecido como lo que sucede con Deuteronomio o con Génesis 2. Deuteronomio es la repetición ¿de qué? De la ley. Deuteronomio no es igual que Génesis, Éxodo y Levítico, no. Es la repetición de la ley y añade algunos otros detalles, otras cosas. Fue dirigido a quienes iban a entrar a conquistar la tierra. Lo mismo sucede con Primero y Segundo de Crónicas. Vuelve a repetir, pero no es dirigido a las mismas personas, ni tiene los mismos detalles. Lo mismo sucede con Génesis 2. En Génesis 1 encontramos la creación del hombre, pero en Génesis 2 Dios vuelve a repetir y da otros detalles, mediante lo cual Dios aborda nuevamente el tema, aunque ya se cubrió. Bueno, añade detalles, pone énfasis en diferentes puntos para que entendamos lo que Dios quiere comunicar a través del libro de Crónicas. David, entonces, como dije, es el tema principal del libro de Crónicas. La casa de David, que viene sus hijos, su descendencia, eso lo ocupa todo Segundo de Crónicas. Los libros de Crónicas, algo interesante, no relatan el pecado de David con Betsabé. Lo omiten. Y hay una razón importante para hacerlo. La razón de por qué en Primero de Crónicas no aparece, hermanos, porque Primero de Crónicas es dado desde el punto de vista de Dios, el punto de vista divino. Y cuando Dios perdona, de verdad perdona. No tenía por qué sacar otra vez. Recuerden, Primero de Samuel lo da un profeta. Primero de Samuel ve la parte humana de David. Pero aquí estamos hablando de un líder religioso, el rey conforme al corazón de Dios. Hay diferencias, hay grandes diferencias entre Primero de Reyes o Primero de Samuel o los Reyes y Crónicas. Vea las diferencias, las voy a mencionar y vamos a nuestras hojitas a contestar las primeras 5 preguntas. ¿Cuáles son estas grandes diferencias? Póngame atención.
En Crónicas, el templo y Jerusalén son prominentes. En Reyes, la historia de la nación se da desde el trono. ¿Sí vio la diferencia? En Reyes, la historia se da desde el trono. En Crónicas, la historia se da desde el templo, desde Jerusalén. En Crónicas, la historia es dada desde el altar de la adoración y entrega a Dios. En Reyes, la historia es dada desde el palacio, desde el centro de la vida nacional político. En Crónicas, el templo es el centro de todo. En Reyes, solo son historias políticas. En Crónicas se registra historia religiosa de adoración, mientras que en Reyes es dado por las familias reales. En Reyes hay una alternancia entre los reinos del norte y el reino del sur, mientras que en Crónicas solo se centra en el reino del sur, el reino de Judá. Es muy importante que entendamos las grandes diferencias. Vamos a contestar. Número uno, los libros de Crónicas son el comentario divino sobre la vida ¿de quién? ¿De quién dije? De David, exactamente. De David. Anótele ahí, David. Y ahí vamos a ir poniendo también las respuestas. Número 2. Crónicas hace énfasis en la historia de, anótale por favor ahí la respuesta, de Judá. De Judá. Recuerden, hermanos, que segundo de Crónicas se trata sobre el reino del sur, que es Judá. Judá. Número 3. Los libros de Crónicas fueron escritos desde la perspectiva de un, anótenle, sacerdote. Sacerdote. Y obviamente, para que sea sacerdote, ¿de qué tribu debería de ser? De la tribu de Leví, ¿verdad? ¿Y de qué familia? De la familia de Aarón. Todo eso ya lo tenemos que dominar, hermanos. Tenemos que ir aprendiendo la palabra de Dios. Número 3, dijimos, los libros de Crónicas fueron escritos desde la perspectiva de un sacerdote, mientras que Samuel y Reyes de un profeta. De un profeta. 4. La palabra crónicas en griego significa cosas omitidas. Cosas omitidas. Número 4, dije cosas omitidas. Número 5. En Crónicas, el centro de la vida nacional es ¿el qué dije, hermanos? El templo. Mientras que en Reyes es el palacio. Vaya primero de Crónicas, por favor. Y vaya primero de Crónicas. Todos vean sus Biblias, primero de Crónicas. Primero de Crónicas. Vamos a encontrar la siguiente parte o la siguiente estructura. Vea, el capítulo 1 empieza con una genealogía. ¿Cuál es esa genealogía? El capítulo 1, versículo 1. Los descendientes de Adán. ¿Sí lo ve ahí? Primero de Crónicas 1:1. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet después vienen los descendientes de Noé. ¿Qué es lo que está pretendiendo hacer el autor de Crónicas al poner la descendencia desde el inicio? Luego nos dice quiénes fueron los hijos de Noé. Y luego quiénes fueron los hijos de Sem. Vean por favor el versículo 24. Sem, Aksafat, Sela, Eber, Peleg, Reú, Sarum, Nacor, Taré y Abraham. ¿El cual es quién? Abraham. ¿Sí están ahí, hermanos? Estoy en el versículo 27. Lo que está haciendo el autor es identificarse que ellos proceden desde Adán, que vienen de la descendencia de Sem, por eso son semitas.
Y luego de ahí ya mencionan a un patriarca importante, es Abraham. Luego viene la descendencia de Abraham, de Ismael, y continúa hasta llegar al capítulo 2. Vea el capítulo 2, por favor. Capítulo 2, primero de Crónicas 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. ¿Cuántos hijos tuvo Israel? ¿Cuántas tribus son de Israel? 12 tribus. Cuéntelos ahí, usted va a darse cuenta que son las 12 tribus de Israel. Entonces, lo que está haciendo el autor, deme su atención un momento, es cómo llegaron a ser pueblo. Cómo llegaron a ser ese pueblo especial de Dios. Y Él les está llevando a través de la genealogía. Tú vienes desde Adán, que era hijo de Dios. Y luego vienes de la descendencia de Sem. Y de la descendencia de Sem viene Abraham. Y de Abraham viene Isaac. Y recuerda que de Isaac viene Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Y luego viene la genealogía de cada una de las tribus, dando énfasis en la tribu de Judá, en la tribu de Leví. En la tribu de Judá, que es David, viene de la tribu de Judá. Y de la tribu de Leví viene el sacerdocio, la adoración. Viene quien va a reconstruir. ¡Hey! Estuvimos 70 años cautivos, pero no se les olvide, ustedes tienen una identidad especial. Ustedes son el pueblo de Dios. A pesar de que sufrimos 70 años aquí, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, Él es nuestro Dios y tenemos una identidad y Él restaura a pesar de nuestros pecados. Mira, ahora estamos después del exilio, a punto de comenzar la reconstrucción de Jerusalén, a punto de reconstruir nuevamente el templo. Y lo que hace al darles las genealogías es darles identidad. Que sepan de dónde proceden. Que amen otra vez el pueblo de Dios. Que sepan que Dios no olvida a su pueblo, hermanos. Eso es lo que está pretendiendo hacer ahí Crónicas. Por eso podemos llegar, vea por favor ahí, en sus Biblias, puede usted seguir hojeando hasta llegar al capítulo número 9. En el capítulo 9 nos relata el regreso, los que regresaron de Babilonia. Es obvio que se tuvo que escribir después de este acontecimiento para poderlo redactar. Por eso, cronológicamente lo ubicamos después de los 70 años que estuvieron cautivos allá. Entonces, podemos ver ahí esas grandes diferencias. Ahora, déjeme darle rápidamente una vista panorámica de Primera de Crónicas. Una vista panorámica de Primero de Crónicas. Un tema central abarca Primero de Crónicas. Y es el siguiente. La fiel obediencia a la voluntad de Dios y a su palabra resulta o trae bendiciones. La fiel obediencia a la voluntad de Dios y a su palabra retorna en bendiciones. Pero abandonar al Señor conduce a juicio y castigo. ¿Sí escuchó esto? Abandonar a Dios trae juicio y castigo. Ese es el tema central de Primero de Crónicas. Uno de los temas, ¿verdad? Estos son los principales temas del libro de Crónicas. Tú obedeces a Dios, Dios te bendice. Dios está contigo. Tú abandonas a Dios y su palabra y quieres hacer lo que te plazca, quieres ser rebelde, quieres ser obstinado, quieres hacer tu propia voluntad, Dios te deja, pero vienen duras y trágicas consecuencias. Porque eso es lo que le pasó al pueblo. Estuvieron cautivos más ahí aproximadamente 70 años. Por eso Crónicas les recuerda. Entonces Crónicas demuestra con hechos cómo es que se aplica
esta bendición cuando obedecemos. Podemos ver entonces, hermanos, que lo dejó mal el pastor. Espíritu chocarrero entró en el micrófono. Pero es el micrófono, lo dejó dañado el pastor, lamentablemente. Hay que llevarlo a revisar. Se apaga y así. Pero sí me escuchan, ¿verdad, hermanos? Muy bien. Seguimos adelante entonces. Primera de Crónicas se escriben desde la perspectiva de un sacerdote judío. ¿Sabe quién es ese sacerdote? Me voy a adelantar un poquito. Es Esdras. Primero de Crónicas es un relato, dije, de la vida de David. En este libro se aprecia esta perspectiva. Dios usando a un hombre, Dios bendiciendo a un hombre. Primero de Crónicas, aunque no menciona su autor específicamente, se cree por los eruditos y por el Talmud que fue Esdras. Este escritor que por supuesto estaba familiarizado, un autor de esa época cuya exactitud es tan elevada que no se puede considerar a alguien más. Esdras era un erudito, como veremos un poquito más adelante. Entonces, después de que vienen estas listas de genealogías, Dios permite unos pequeños versículos acerca de Saúl. Vaya a 1 de Crónicas 10. 1 de Crónicas 10. Entonces, la primera parte habla de las genealogías, de algunos que regresaron. Luego el capítulo 10, solo este capítulo, solo 14 versículos tratan acerca de Saúl, para hacer una transición. Entonces el capítulo 10 habla acerca de la muerte de Saúl, para posteriormente, a partir del capítulo 11 y hasta el capítulo número 29, habla acerca de David y culmina con Salomón llegando al trono. De los capítulos 11 al 29, entonces, tiene que ver todo con David. Pero si pudiéramos dividir esta sección del 11 al 29, la pudiéramos dividir también en las proezas de David. Del capítulo 11 y 12 podemos ver proezas de David, los valientes de David. También encontramos una historia maravillosa, el traslado del arca del pacto a la ciudad de David. El capítulo 13 al 15 podemos encontrar. Miren, vayan en sus Biblias, capítulo 13 hasta el versículo 15. David propone trasladar el arca a Jerusalén. Luego, David trae el arca a Jerusalén. Primero lo quiere traer de una manera no correcta. La quiere traer en un carruaje con unos bueyes y no era la manera correcta. La manera correcta era que los levitas cargaran el mobiliario como lo hacía Moisés en su tiempo. Pero estos capítulos hablan acerca de cómo es traída el arca del pacto a la ciudad de David. Luego encontramos después cómo Dios provee para la familia del rey y para la nación desde el capítulo 17 en adelante. El pacto de Dios con David. En el capítulo 17 que leemos. Luego viene la humildad de David al confesar su pecado. Un ejemplo para todos nosotros. David confiesa su pecado en el capítulo 21. Luego, en el capítulo 22 y hasta el 29, trata acerca de los preparativos para el templo. Los preparativos para el templo. Y luego, el libro concluye con un resumen muy positivo, un resumen aprobatorio de los 40 años que reinó David sobre Israel. Ese es el panorama general de Primero de Crónicas. Vean por favor en sus hojitas, en la parte de atrás, les puse colores y algunas cositas ahí, para que lo veamos y entendamos el panorama general de Primero de Crónicas. Primero, veamos ahí que pertenece a los libros históricos, que es
el 13º libro, ¿verdad? Luego, en la Biblia hebrea, el libro de Crónicas se titula Los negocios de los días. Dijimos que en la Septuaginta, crónica significa cosas omitidas. ¿Cuántos capítulos tiene? 29. Muy bien, veamos aquí en la parte de división del libro, primero y segundo de Crónicas, originalmente formaban un solo libro en el texto hebreo, pero posteriormente la división se produjo cuando se tradujo al griego. Déjenme darles otro dato. En unas versiones había una sola serie de libros. Incluía primera, segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Algunos le llamaban primera de Esdras y segunda de Esdras. Pero posteriormente le dieron el título de Nehemías debido a que el personaje principal de Nehemías es Nehemías y se le atribuyó el nombre, pero el autor sigue siendo el mismo. Se atribuyen estos 4 libros a Esdras. Muy bien. ¿Cuándo fue escrito? Bueno, fue durante o luego del exilio, obviamente después del exilio. Crónicas se ocupa casi, vean aquí en la parte de la esquina, exclusivamente a la historia de Judá. ¿Cuál es el personaje principal? David, aunque también ocupa muy importante el arca del pacto. Y aquí en la parte de abajo tenemos el resumen que les acabo de dar, el resumen del libro, las genealogías, el reinado, el traslado del arca, la victoria de David, los preparativos para el templo y luego el darle a Salomón el trono. Contestemos, número 6. Número 6. El libro de Crónicas se enfoca en la perspectiva de David para construir la casa de Dios. O si quieren ponerle el templo también. La casa de Dios. Número 7. Un tema clave en Crónicas es que la obediencia a Dios resulta en, anótenle, bendiciones. Bendiciones. Ocho. El pasaje de primero de Crónicas 17, 1 al 15 que ya leímos, destaca anótenle, pacto, el pacto de Dios con David. Número 9. El libro omite el pecado de David, o el pecado de adulterio, si quieren ponerle también, porque Dios le perdonó. Así como nos perdona a nosotros también, hermanos. Dios nos perdona y Él no está registrando nuestras fallas para después traerlas a la memoria y recalcarnos que le fallamos. Dios no es así. Gracias a su amor y su bondad, no vuelve a repetirnos nuestro pecado. No es como nosotros, ¿verdad? Que nos enojamos y volvemos a sacar todo lo que nos hicieron. Pero tú, ya pasaron 5 años de eso. Y seguimos diciendo, es que la otra vez no me compraste lo que te pedí. Ya tienes 5 años de eso, ¿verdad? No, Dios no es así. Número 10. Las genealogías de Primera de Crónicas 1 al 9:44 abarcan desde, anótenle, Adán hasta el regreso del cautiverio. Desde Adán hasta el regreso del cautiverio. Déjenme hablarle ahora rápidamente acerca del autor. ¿Quién es el autor de Primero de Crónicas? Aunque ya les mencioné el nombre, es Esdras. Esdras, hermanos, es un estudioso de las Escrituras. Esdras es un erudito. Esdras es un sacerdote. Esdras era tan bien preparado que tenía acceso
a bibliotecas especiales. Reyes, un rey inclusive, vean por favor ahí, vamos a ir rápido, Esdras 7:10. Esdras, un poquito ahí más adelante. Esdras. Esdras 7:10. Miren lo que dice ahí. Esdras 7:10. Dice así. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio ¿quién? Que dio el rey Atarjerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. En estos cuantos versículos podemos saber que Esdras preparaba su corazón. Era alguien preparado, alguien esforzado para enseñar la ley de Dios. Dice que era letrado y que Atarjerjes, el mismo rey, le entregó una carta al escriba Esdras. Escriba, sacerdote de la descendencia de Aarón, erudito. Esdras es el encargado entonces de recopilar. Mire, Primero de Crónicas es, iba a agarrar el micrófono pero no, ¿verdad? Primero de Crónicas es, hermanos, escrito por Esdras, pero utiliza varias fuentes a su disposición para poder tener el registro de las genealogías y de lo que aconteció con los reyes. Hay, hermanos, unos libros que no los tenemos, que no se encontraron, y se llaman las Crónicas de los Reyes. En Primero de Reyes encontramos esta expresión en algunos pasajes. Por ejemplo, en Primero de Reyes 2 encontramos la expresión: y los demás hechos de Ocosías no están escritos en las Crónicas de los Reyes de Israel. Esas crónicas no es Primero y Segundo de Crónicas. No nos confundamos, ¿verdad? Esas Crónicas de los Reyes eran libros que existían, pero que no los tenemos actualmente. Esdras tuvo acceso a varios de esos libros que se escribieron. Por ejemplo, las crónicas de Natán, de Samuel el vidente. Y hubo varias fuentes que él tomó para poder escribir divinamente Primero y Segundo de Crónicas. Esdras, hermanos, es muy importante en la Biblia, porque Esdras es el encargado, usado por Dios, para reunir el canon del Antiguo Testamento. Es decir, todos los libros del Antiguo Testamento, Él los reúne para poderlos tener. Él está vivo cuando se termina de escribir el Antiguo Testamento y lo reúne. Los eruditos y los estudiosos creen que Esdras fue el encargado de recabar los Salmos 90 de Moisés, que lo escribe Moisés el 90, hasta el 150. Del 90 hasta el 150. Poco menos de la mitad de esos salmos, él los recabó. Él no que los haya escrito, sino que los encontró, los buscó y los unió. Esdras fue usado por Dios para tener todos los libros del Antiguo Testamento. Esdras era un erudito. Esdras fue usado por Dios tremendamente. Esdras, entonces, hermanos, era alguien muy, muy capaz. Vamos a leer, a rellenar, por favor, del 11 al 15. El autor de Crónicas es Esdras. Anótenle ahí. Esdras era sacerdote y, anótenle,
maestro profesional de la Biblia. Maestro profesional de la Biblia. 13. Los libros de Crónicas, Esdras y Nehemías originalmente formaban una sola, anótele ahí, obra o serie. Obra o serie, una sola serie, y es el mismo autor. Esdras es quien lo escribe. Y ya explicamos el por qué después se le cambia el nombre, ¿verdad? Recuerden que primero y segunda de Crónicas pertenecían a un solo libro, y Esdras y Nehemías también formaban uno solo, que después en la Septuaginta, cuando se traduce al griego, se separa. Primero y segundo de Crónicas se separa en primero y segundo de Crónicas, y primera y segunda de Esdras cambia a Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías. Muy bien. Número 14. Tenía acceso a registros como las Crónicas de los Reyes y los escritos de los profetas, anótenle, Natán y Gad. Natán y Gad. Muy bien. Número 15. La traducción judía atribuye a Esdras la recopilación del, anótenle, canon del Antiguo Testamento. Canon del Antiguo Testamento. Miren, hermanos, la palabra canon se usa al estudiar la bibliología o el estudio de la Biblia, ¿verdad? La palabra canon significa vara de medir. Vara de medir, eso es lo que significa canon. La palabra canon entonces es los libros que cumplían con las normas para ser divinamente inspirados. Hubo otros libros que surgieron. A esos libros se les llaman libros apócrifos. Libros apócrifos. Libros no inspirados. No fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero fueron redactados. Entonces tenía que haber una regla, una vara de medir, por llamarlo de alguna manera, la palabra canon, para poder saber si cumplían con los requisitos de ser divinamente inspirados o ser textos de otra índole. Y lo mismo sucedió en el Nuevo Testamento. Llegaremos en su momento. Pero en el Antiguo Testamento, Esdras puede tener, aquí mira, todos estos libros y se le atribuye el haber reunido todos los libros del Antiguo Testamento. Qué tremendo trabajo hizo Esdras, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios que Esdras pudo tenerlos, y en nuestros días tenemos la palabra de Dios inspirada. Tenemos la perfecta palabra de Dios. Amén. Tenemos este libro bendito gracias a que un hombre de Dios fue usado tremendamente. Vamos adelante. El libro de Crónicas, hermanos, lo podemos dividir, como mencioné hace un momento, en tres grandes partes. La primera parte son las genealogías, las raíces del pueblo de Dios. La segunda parte, la ascensión de David al trono. Y la tercera parte, el reinado espiritual de David, lo que él hace para Dios. Entonces, en la primera parte encontramos 9 capítulos donde aparece esta lista extensa de nombres y nombres y nombres y nombres, pero cumplen un propósito clave que ya mencioné: reconstruir la identidad del pueblo de Dios. Aquí Esdras comienza desde Adán, pasa por Abraham, pasa por las tribus de Israel y llega hasta los repatriados de Babilonia, aquellos que sí regresaron, que todavía son pueblo. Mostrarles que a pesar de ese exilio, Dios no olvida sus promesas. Y déjeme decirle que usted y yo tenemos grandiosas y maravillosas promesas. Hace no mucho vimos en una predicación el domingo en la mañana 4 de esas grandísimas promesas. Y son muchas promesas que tenemos. Y Dios cumple sus promesas, hermanos. A veces no sentimos, pero no importan tus sentimientos, importa la promesa de Dios. Si Él te prometió vida eterna, tienes vida eterna.
Ay, es que hoy amanecí, yo siento que hoy amanecí que no soy salvo. No se trata de que sientas o no sientas, se trata de la fiel palabra de Dios. Él prometió estar contigo, Él está contigo. Él prometió suplir nuestras necesidades, Él lo va a hacer. Él prometió que cuando pase por las aguas iba a estar conmigo, Él lo va a hacer. Él tiene promesas que cumple, hermanos. Y aunque pasaron 70 años, Dios cumplió su promesa con ellos. La segunda parte se trata entonces de el ascenso de David. Número 16, anótele ahí. Las genealogías muestran que a pesar, anótele ahí número 16, a pesar del exilio, Dios no olvidó a su pueblo. Dios no olvidó a su pueblo. 17. El propósito teológico de esta sección era reconstruir la, anótenle, identidad del pueblo. Identidad del pueblo. En la segunda parte, hermanos, del libro, comienza desde la caída de Saúl, ya lo dijimos, capítulo 10 de su muerte, y presenta el llamado, la unción de David como rey sobre Israel. Incluye la descripción de sus valientes y el apoyo de todas las tribus para que David fuera el nuevo rey. Dios estaba mostrando que Él levanta líderes conforme a su corazón para guiar a su pueblo en justicia y en adoración. Dios tiene en control, es su pueblo, y esto sigue repitiéndose en nuestra iglesia. Dios es el que es el dueño de la iglesia. Él es el novio. Somos el cuerpo de Cristo. Aquí no hay un señorío de un líder. Aquí no hay el señorío que... No, hermanos. Aquí el dueño es Cristo Jesús y Él se encarga de la iglesia. Y nosotros somos parte de la iglesia. Deberíamos de estar más que contentos por eso, hermanos, porque Dios bendice a su pueblo y nosotros somos el pueblo de Dios. Y en la tercera y última parte, y con esto concluimos, el reino espiritual de David. Entonces el número 17 ya lo pusimos, ¿verdad? 18 y 19, el ascenso al trono, perdónenme, anótenle ahí el 18. David es descrito como un rey conforme al, anótenle, corazón de Dios. Corazón de Dios. Número 19. El capítulo 10 relata la caída de, dijimos, de Saúl, antecediendo el reinado de David. Número 20. David preparó los materiales y designó a, anótenle, Salomón, para construir el templo de Dios. Yo le animo a que usted pueda leer a partir del capítulo 17. Usted va a ver esto. Nada más quiero que vea estos pequeños pasajes conmigo y nada más. Miren, el capítulo 17. ¿A quién le nace? Miren el 17. 17:1. Dice: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de las cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿A quién le nació el construirle una casa hermosa, un templo a Dios? Luego a David, Dios le dice más adelante: ¿acaso alguna vez he pedido que se me construya casa? ¿Alguna vez le dije a los jueces que gobernaron a mi pueblo que me construyeran casa? No. Pero esto que David puso en su corazón, a Dios le agradó, hermanos. A Dios le agradó tanto, pero tenía un limitante. David había derramado mucha sangre.
y le dice al profeta Natán esa misma noche, tú le dijiste que hiciera todo lo que esté en su corazón, pero no, papá, te me regresas y le dices que no va a construir la casa. Imagínate, el profeta Natán tiene que agachar la cabeza y decir, discúlpame, te había dicho que sí, pero siempre dijo Dios que no. Pero Dios hace un pacto con él, con David, y le dice, tú vas a tener una casa eterna. Esto que tú pusiste en tu corazón es algo correcto. Voy a levantar un hijo de tu descendencia. Él va a construir esa casa. Pero luego, acompáñeme por favor al capítulo 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Dios. Él sabía para quién era lo que estaba haciendo, para Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y de toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, mire esta frase tan tremenda. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y luego dice, 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, plata para las de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y quien quiera hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová, el rey David muestra su corazón. Recuerden que Crónicas es un relato de la vida de David desde la perspectiva de Dios, diciendo, me agrada lo que está haciendo. Por cuanto tengo mi afecto, David no le impidió el preparar todo, el que él no estuviera poniendo mano a la obra. Dios le dijo, tú no lo harás, pero él dijo, bueno, me voy a preparar. Voy a reunir todo lo que pueda. Voy a tener los planos. Voy a hacer todo lo posible para que todo esté listo para que mi hijo Salomón construya ese templo. Pero salió del corazón de Dios. De David. Él se preparó, él hizo todo lo posible para que todo saliera bien. Si tuviéramos un poquito de amor por la casa de Dios, ¿qué no haríamos nosotros aquí? Si tuviéramos amor como David tuvo su afecto por la casa de Dios, nos daríamos al Señor. No nos importaría dar para el Señor, porque sabríamos de quién es y para quién es lo que damos para la obra de Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, termina en 1 de Crónicas con una breve descripción de su vida, diciendo que nunca se levantó un rey como David. David muere y termina en el capítulo 29-26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y murió en buena vejez, y lleno de días, de riquezas, de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán, en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado, con su poder, y los tiempos pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. ¡Qué hombre de Dios! El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Que Dios nos dé
un amor como el que tenía él por la casa de Dios, por su Dios. Todo se centraba en Dios. Tuvo errores, tuvo fallas, pero todo fue para mi Dios, por mi Dios. Él es la gloria, Él merece todo. Yo me preparo. Todo lo que sucedió fue por amor a Dios, amor a su causa. ¿Ama usted a Dios así? ¿Le importan las cosas de Dios? ¿Tiene usted el afecto a la casa de Dios? ¿Cuánto de lo que usted tiene, su tiempo y sus recursos son destinados para Dios? Muy poco. En algunos casos, nada. Que Dios nos ayude a tener afecto por la casa de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta hora, gracias por dejarnos estudiar primero de Crónicas, tener un panorama general, Señor, saber quién lo escribió y todas esas cosas importantes. Pero Señor, ayúdanos a llevarnos una enseñanza. Señor, cómo tú usaste a un hombre de detrás de las ovejas, del redil de las ovejas. Y lo usaste tan grandemente y le diste de tu bendición, Señor.